sé por qué, un local que tiene artefactos infrarrojos. Entonces, si bien la dibujaron en la planta, en la axonométrica no estaba. Y el otro punto también, que dibujaron las ventilaciones en todas las plantas, digamos, de los tiros balanceados, y en realidad solamente van en la planta donde están ubicados. Ujú. Eso para Ah, Mariana sí, y sí. para Tomás. Entonces, en métrica y colocamos las ventilaciones. Sí, sí, Bien. en realidad es esquemático, pero digamos, es uno de los temas que pedía también Camus en su momento, ahora no sé si lo pide, pero bueno, es como que por ahí esa requisa también debe estar en la axonométrica, Ah, bien, bien. que es un esquema, ¿no? O sea, no, Sí. están en verde, bueno, los chicos la trabajaron bien, está en verde y con los colores correspondientes, la cañería también identificada. Y el dato ese, por ahí que cuando ustedes hacen ese trabajito de, de esos cálculos con respecto a cómo se sacan las longitudes equivalentes, creo que, Melina, creo que vos me lo habías preguntado, si lo hacíamos por un ramal a una cañería, o sea, hacemos con el 30% y verificamos con una sola que podría ser el artefacto más alejado. Acá los chicos armaron una planilla. En realidad, si arman la planilla y tener los datos de cómo multiplicar, sumar y multiplicar es muy pago, es como que uno puede verificar para todo rápidamente en un Excel. Así que, pero era como para. Lo que más me interesa ver si se modifica a partir de la suma de esa longitud equivalente. Ese es el punto para que lo tengan en cuenta. Después estaba correcto y bueno, voy a esperar que me avisen si sube alguno de ustedes algo más, lo veo. Con respecto al trabajo 2 hoy estuvimos hablando con Mónica y con Laura también, porque para ver cómo veníamos con el tema de los trabajos. En general están bastante avanzados, por lo menos en la monografía del trabajo 2 yo hice algunas correcciones, algunos no tuve devoluciones, otros sí, eh, pero eso iba bastante bien, creo que ya lo cerramos hoy o mañana, a más tarde el miércoles, creo que están todos en condiciones. ¿Eh? Eh, por ahí en el caso justamente que había el trabajo del grupo 4 si bien lo aprobé, bueno, hice esa consulta porque no entendía una afirmación que tiene que ver que hacen perforaciones de a 2 metros para el estudio de suelo. En realidad eso me van a explicar por qué decidieron hasta 2 metros o por qué sería así. Pero esa es una acotación, así que imagino que los otros también han avanzado, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hoy estábamos hablando con Mónica y con Laura, cómo veníamos con el tema de la posibilidad de dar también instalación eléctrica el lunes que viene. Bueno, ahí estábamos discutiendo un poquitito. Vemos cómo avanzan. En particular, creo que el miércoles casi seguro vamos a hacer el parcial, ¿eh? Tomando estos 3 o 4 temas que tienen que ver con lo que vimos de generalidades, lo que sería un pliego de bases y condiciones, las funciones del ingeniero, la actuación del ingeniero en lo que sería en la obra. eh, bueno, algo de cómo sería un análisis de precios, que también se lo pasé. De ahí arrancamos con replanteos bueno, y algo de fundaciones con el tema de obrador y instalación de gas e instalación sanitaria. No sé si estos 4 o 5 temas que estuvimos viendo van a estar un poco incluidos en el parcial. Yo estoy en Buenos Aires y, bueno, hoy caminando por acá por el barrio veo que hay varias obras en construcción, muchas arrancando y muchos aprovechando las medianeras, los linderos, colocando los, eh, los obradores o las oficinas colgadas de esa instalación. Digamos, es como que la planta, en este caso el FOS, es el S1, es decir, ocupan toda la planta baja, y harán cocheras seguramente, o locales, entonces es como que la necesidad de arrancar la obra y no tener, aunque ocupen la vereda, necesitan colgar los obradores. Está bueno voy a sacar alguna foto y se las voy a mandar. Bien, no sé, Mónica, si querés aclarar algo vos. No, solamente comentarles que les subí las correcciones del trabajo de instalación sanitaria
que, bueno, que el grupo 4 que lo suba lo antes posible, así lo puedo corregir. Los otros 3 ya están las devoluciones, mírenlo, si surge alguna duda me consultan. Y también preguntarle al grupo 3 si ya subió el plano de replanteo definitivo. Profe, nosotros habíamos corregido y lo habíamos subido, le habíamos avisado y como no tuvimos ninguna devolución, pensamos que ya estaba aprobado. Ah, porque, bueno, justo va a venir después Laura, pero lo estuvo viendo Laura y me dijo Está entrando, que, Laura. bien, entonces, bueno, así porque dijo que les había hecho algunas devoluciones, ahí les va a comentar. Ah, ok. Laura, ¿qué tal? Acá le estaba preguntando a los chicos del plano de replanteo de fundaciones, que, cómo es la situación en que están con eso. Buenas tardes. Les había pedido que lo vuelvan a subir al grupo 3 porque cuando lo convierten en PDF hay referencias o palabras que salen con puntitos. Entonces les había pedido que lo vuelvan a cargar. Vi que el que volvieron a cargar es el mismo que el primero que habían subido. Igual lo corregí y tenían observaciones. Sí, yo lo había vuelto a cargar y lo verifiqué, pero no encontré lo que decías. Eh, yo lo veía bien al plano, pero igualmente lo volví a subir. No sabía bien dónde estaba mal cargado, dónde se veía mal. Ah, bien, bueno, en la corrección que le subí, pinté con amarillo algunas partes donde está eso, que no veo nada yo. Veo Ah, puntos. ok. Bien. Ok. Bueno, así que Profe, y vuélvanlo a nosotros, subir, vuélvanlo a subir lo más pronto posible, así ya tenemos cerrado todos los TP1, y bueno, y miren las devoluciones de instalación sanitaria, todos los 3 que entregaron, los 3 grupos que entregaron. profe, nosotros también, cuando lo pasamos a PDF, resulta que el pluvial no salía amarillo y sí en el CAT, así que bueno, estamos en eso. Después lo imprimimos de puntas ahí. Bien, a ver, vamos a, yo digo siempre a ver. Profe, perdón, Sí, ¿cuándo dijo de que es posiblemente el parcial? ¿El miércoles que viene o este? sí, No entendí. Ah, el que el viene, próximo buenísimo. miércoles. Eh, el tema es que lo vamos a hacer presencial. De cualquier manera, bueno, tu situación es bastante particular, por ahí hacemos algún intento de que puedas rendirlo, ¿no? eh, online. Pero la idea es que hacerlo presencial. Ah, bueno, bueno. Em, Chicos, por ahí es importante que ustedes, por más que alguno le dé más, es lógico que alguno en sus grupos organicen, bueno, yo me ocupo de esto, vos te ocupas de lo otro, este, tal práctico lo hago yo, lo corrijo. Bueno, pero el tema es que eh, por ahí es cuando se hace de esa manera, algunos temas se te quedan bastante en el aire para los que no trabajan en el trabajo, ¿no? Eh, directamente. Entonces, por ahí nosotros notamos algunos problemas o sacamos en los parciales conclusiones quién estuvo trabajando o no en cada uno de los trabajos. Así que vean la manera de integrar o de pasarse los conocimientos o avanzar en eso como para que les quede claro a cada uno. Si no, por ahí vamos a tener muy claro quién trabajó en uno y quién trabajó en otro y no está bueno, ¿eh? Así que ese dato es a tener en cuenta. No está bueno para ustedes para el día de mañana, ¿eh? Para nosotros está todo bien. Pero véanlo desde ese lugar. Bueno,
No sé si tienen alguna consulta que quieran que les aclaremos, si no voy a arrancar yo con algo que había previsto comentar, que era un ítem que sigue, que es el de estructuras de hormigón armado, básicamente porque es la que más utilizamos en las obras nuestras. Profe, yo quería decirle a Laura si teníamos alguna duda, si por ahí le podíamos escribir por WhatsApp de las correcciones o cuando las veamos. Sí, por supuesto, escríbanme ahí por el grupo o por mensaje privado, no hay problema. Vale, genial, gracias. ¿Me dan un segundo que voy a buscar un vaso de agua y arrancamos? Bien, ahí estoy. En realidad, cuando nosotros organizamos un poco nuestra obra, uno de los ítems constructivos de alguna manera que siguen están relacionados con, bueno, o podríamos pensar dentro de la construcción tradicional, en una estructura independiente, con lo cual, básicamente, desde las bases, desde nuestras fundaciones, podemos activar todo lo que sería la estructura, supongamos, de hormigón armado. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros, la estructura el tipo de estructura, ya sea de madera o sea de metálica, si bien no es que no se utilicen, es como que el hormigón armado se ha impuesto por varias condiciones, pero por su facilidad de ejecución, pero además porque es más barato, termina siendo más barato, aunque es más pesado, aunque tiene otras condiciones. Bueno, y después tenemos otras consecuencias, si no lo curamos bien, si no actuamos bien en cuanto a, independientemente del diseño arquitectónico, independientemente del diseño estructural. Uno como que eh, automáticamente piensa en esta estructura de losas, vigas y columnas y parece que acá se nos acaba el mundo. Bien, fuera de eso, y siendo tal vez una de las estructuras, la forma de resolver estructuras la más normal, no digo normal, sino la más frecuente, es como que vamos a arrancar con ese tema. Ahora, eh, hablar de hormigón armado, es como que hay datos que ustedes ya manejan, ¿eh? Desde dosificaciones, de curados, de aditivos. A ver, bueno, creo que lo saben y, digamos, es parte
la formación general. En realidad lo que tratamos acá ahora es de hablar un poco de la ejecución, de qué elementos o qué tareas forman parte de esta ejecución de estructuras de hormigón armado. Entonces, igual es como que a nosotros nos gusta preguntar un poco con respecto a dosificaciones, a usos, a respuestas, a tensiones, a armaduras. Bueno, es como que vamos involucrando conceptos que nos ayudan a ir integrando todos los conocimientos que vienen desde otras materias y desde otros años. Ahora, también yo hablé recién de pensar en una estructura independiente, es decir, como que desde las bases tenemos unos troncos de columnas, siempre pensando en niveles de fundaciones, nivel de excavación, de fundación, niveles de piso terminado, y es donde por ahí nos enganchamos con otro tipo de elementos constructivos que forman parte de nuestra construcción tradicional. Y ahí arranca lo que sería una mampostería de fundación, hasta llegar a nivel de capa aisladora. Esa capa aisladora es un elemento hidrófuga, una capa aisladora hidrófuga que permite eh, cortar la ascensión capilar a través de, digamos, de que de alguna manera tenemos un cierre que hace que, digamos, que la humedad no pueda subir por capilaridad. En principio, por eso es como que podría arrancar con fundación, con mampostería de fundación y capa aisladora, o podrá avanzar un poquito con respecto al tema estructural. Entonces, bueno, elegí un poco con esto porque, aunque después les voy a pasar un par de fotos para entender un poquito la cosa de lo que es la mampostería de fundación y las capas aisladoras. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con pensar nuestra vivienda, nuestro edificio como un elemento íntegro, ¿no? Y cada vez, como les decía, pensamos más en las aislaciones, porque es como que una ejecución de una obra de este tipo, independientemente de lo que definamos, digamos, con esa mampostería de elevación, si ya eligieron ladrillos huecos o mampostería de ladrillos comunes, o tal vez bloques, o un doble muro, o bueno, hay varias soluciones en cuanto a las prácticas, ¿no? Pero en particular es como que en ese corte típico que vamos a ir avanzando, y por qué nosotros arrancamos con el tema del replanteo de fundaciones, no solamente en el plano, sino también en lo alto, ¿no? Digamos, en las cotas, porque es fundamental tener claro dónde están estos niveles de piso terminado interior y exterior, a partir del cual, y algunos datos que ustedes definan, y en eso iría, creo que el otro día les comenté un poco lo que es una carpeta de nivelación y para qué sirve. Los contrapisos, ¿dónde están uno nombra contrapiso de hormigón pobre, para, digamos, poder ejecutar el solado, digamos, es arrancar, digamos, con una superficie suficientemente resistente, plana, que pueda recibir, digamos, detalles de determinación, que sería un piso, ¿no? Pero pensémoslo por ese lado, pensando en las aislaciones. ¿Cómo logramos aislaciones? Digamos, de qué aislaciones nosotros hablamos en una obra de arquitectura? Hablamos de una aislación hidráulica, hidrófuga, térmica, acústica, ¿no? Creo que por ahí esas cuatro en algún punto, en algún lugar, se tienen en cuenta. Entonces, cuando pensamos en esta ejecución de esta obra, como si fuera una caja, vemos que los agentes externos de alguna manera nos provocan, digamos, condiciones que no están tan adecuadas como las que se esperan dentro de la vivienda. Hoy vamos a retomar algunos aspectos relacionados con este código de edificación, que
que nos reglamenta un poco las calidades y los detalles de terminación, pero también espesores mínimos de muro. Va un poco por ahí la cosa, ¿no? Con las alturas de locales mínimas, con medidas en planta mínimas de locales, aberturas de iluminación y ventilación, pero también un poco es como alguna observación que les hice, creo que a Melina y a Yamila, que había una mampostería exterior de 15 centímetros. Generalmente, en construcción tradicional, creo que no lo aprueba, digamos, algunos municipios no lo aprueban, pero si no, no lo aprueba el buen uso, porque eso es como que vamos a tener problemas de condensación, problemas de calidad digamos, del uso de la vivienda dentro de las condiciones normales de un invierno o un verano violento. Entonces, cuando hablo de estas aislaciones, básicamente, cuando uno arranca, lo nombro y lo digo también para tenerlo en cuenta, con esto de haber elegido una fundación, por ejemplo, bases aisladas con vigas de fundación o vigas de reforzamiento, con zapatas corridas, los niveles de fundación que están allá abajo, a menos 1 metro, que ustedes generalmente fueron lo que definieron, a partir de algún estudio de suelos, 80 centímetros, 1,20 m, o el que fuera, en realidad el hormigón, cuando hacemos el corte de la estructura de fundaciones, y tendremos 45 centímetros, por ahí, en algún caso un poquito más, en algún caso un poco menos, 30, fuera del talón que pueda tener la base o la zapata, o la altura de esta viga de fundación de reforzamiento, que tendrá 30, 40 centímetros. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entre el lomo de esas estructuras de hormigón y los niveles de pisos terminados interior y exterior, y el nivel de terreno natural? Bueno, para llegar digamos, a esos niveles de pisos terminados, tenemos que completar con mampostería. Para completar con mampostería, digamos, se habla de lo que sería mampostería de fundación. Generalmente uno puede clasificar las mamposterías digamos, por su espesor, por el material o por su ubicación. Digamos, definimos mampostería de fundación entre lo que sería el nivel superior del hormigón, que forma parte de la estructura de fundación, y el nivel de donde arranca la capa aisladora. La capa aisladora, que es un cajón, es una estructura, una construcción, un ítem de obra también, que tiene algunas condiciones particulares en cuanto a su conformación. Digamos, algo que nivela de alguna manera una hilada de ladrillos, una mezcla que tiene una proporción directamente que incluye 1 en 3, uno de cemento y 3 de arena, zarandeada, que tiene el 10% de hidrófugo en el agua de la mezcla, y que tiene algunas maneras de construirse con 2 reglas que nivelan. Luego se espolvorea con cemento, después se pinta y se coloca un ruberal. Bueno, pero no voy por ese lado. Voy por el lado de pensar que podría haber, intuitivamente, pensar que eso es lo que seguiría dentro de mi ejecución de la obra. De hecho, pensemos en una platea. Hicimos un relleno, hicimos otro relleno con piedra bocha para cortar la capilaridad, colocamos un polietileno, si queremos asegurarnos más todavía, elegimos un hormigón de excelente calidad, con baja relación agua-cemento, tal vez si hay sulfatos utilizamos cementos puzolánicos, cuidamos que tenga un buen recubrimiento, fundamental, y luego hacemos una platea. Bueno, de ahí es como que se nos resolvió bastante esto que estaba diciendo recién. Digamos, el nivel superior de la platea termina siendo un dato importante para tener en cuenta cuál es el nivel de piso terminado. Es como que replanteamos al revés, ¿eh? A partir del nivel de piso terminado vamos para abajo y definidas, por ejemplo, qué tipo de piso vamos a tener. ¿Se acuerdan que les decía que por ahí los pisos de poco espesor, sean cerámicos, porcelanatos, una alfombra, un piso de goma, generalmente necesitan una carpeta de nivelación que también es aislante, que tiene material hidrófugo, a eso me refiero,
pero que recibe, digamos, un piso de poco espesor. En el caso de que pongamos un piso natural o pisos de mayor, piso de natural me refiero un, mosaicos de graníticos o de mármol, o reconstituidos o espesor, hace que necesitemos un asiento de mezcla bueno, que no hace falta que tenga la carpeta, digamos que como se va nivelando y puliendo cada uno de esos elementos que vamos a utilizar. Entonces, corriéndome de lo que sería mampostería de fundación, capa aisladores, algún contrapiso, que son constructivamente, podría también funcionar así, voy a arrancar con lo que sería estructuras de hormigón armado. Bien, ¿está la aclaración? ¿Se entiende por qué esto que estoy diciendo? Siempre piensen en cómo me imagino yo la obra. De hecho, seguro que ustedes habrán planteado ya la instalación sanitaria, ¿no? O algún pluvial que esté pasando por algún lado, ¿no? A partir de la correlación de los tiempos de obra. ¿Está? Voy a ver. ¿Verdad? Sí, Marco. Entonces el orden vendría a ser mampostería de fundación, capa aisladora y contrapiso. Y sería una forma relleno para contrapiso y contrapisos. En el caso que, bueno, también si hacemos una estructura independiente es como que también uno trata de que, y ahora lo voy a mostrar después en unas fotos, cuando vos salís de tu movimiento de suelo, de tu excavación, hiciste, digamos, pues, las bases y qué sé yo, es como que te conviene nivelar, compactar si hace falta, rellenar si hace falta, colocar piedra bocha si hace falta, y hacer estos contrapisos, interiores y exteriores. Tienen 8 o 10 centímetros, y la capa aisladora también a la par. Voy por un lado y por el otro lado, vamos a ver en algunas fotos. ¿Por qué? Porque luego vos es como que trabajás, digamos, mucho más limpio. O sea, digamos, piensen ustedes que si estamos encofrando columnas, ¿no? Troncos de columnas, me llueve, bueno, de vuelta a encofrar, apuntalar, acomodar y qué sé yo. Es como que la nivelación con este contrapiso, o la platea, y niveles de hormigón, estamos hablando de obra gruesa, permiten a nivel de terreno natural, pensando en los niveles de piso terminado exterior e interior, eh, como que, además de que es lo que podría hacerse, es lo como que la obra termina eh, siendo más fácil de ejecutar. ¿Por qué? Porque vos querés colocar, pensar en un encofre, empezar a encofrar, colocar la armadura, y ese andame está en un terreno que no es el mejor, el más adecuado, que está en terreno de poca estabilidad, bueno, no va a ser práctico, no va a ser preciso, no va a estar, va a ser lo más adecuado. Entonces, decido hacer contrapisos. Bien, para hacer contrapisos, ya que arrancó Marco con esta pregunta, o esta idea, tengo que tener en cuenta primero, justamente, digamos, si son interiores y exteriores. ¿Por qué esto? Porque, digamos, un piso interior, un contrapiso interior, tal vez con 8 o 10 centímetros, está perfecto, no hace falta armarlos. Realmente acá un poco nosotros como que le damos más importancia a eso y decidimos armar nuestros contrapisos, le damos ese espesor. No tienen que ser de un hormigón, si tuviera que definirlo con un hormigón de elaborado, podría ser un H17, no hace falta más que eso. Pero bueno, los contrapisos se clasifican por su espesor, por sus materiales, pero también por su ubicación. Entonces a veces encontramos, digamos,
contrapisos que están en terreno, sobre terreno natural, pero son exteriores, o tal vez forman parte de una rampa de acceso de vehicular. Entonces, bueno, es como que ahí le colocamos de 10 a 15 centímetros de espesor, casi como que es un pavimento, ¿no? Tenemos algunos diseños de juntas, pensamos también con alguna malla de hierro de 6 cada 15, como que tenemos algún recaudo más en esa situación. ¿Por qué? Porque va a recibir de alguna manera un tránsito que puede llegar a romperlo. Entonces, distinto es cuando tenemos un contrapiso dentro de la vivienda, ¿eh? Generalmente las proporciones, yo no me acuerdo después, porque no iba a darlo, pero después se las paso, pero me parece que son 1,37, 1,47, una cosa así, es lo que bastante más agregado grueso, en relación mucho menos cemento que... Cuando hablo así, vieron que las proporciones tienen que ver con esto, ¿no? El más fino al más grueso, y con esa situación. No es un hormigón de tanta calidad, a menos que yo tenga que tener algún reparo en cuanto a ese hormigón de contrapiso a nivel de terreno natural, porque tenemos un terreno muy agresivo, capaz que con mucho salitre, le decimos nosotros, con muchas sales. Entonces es conveniente que tal vez usemos un cemento puzolánico y tengamos alguna consideración en cuanto a la calidad, a la dosificación, ¿eh? Tal vez son volúmenes importantes, entonces generalmente hoy, aunque sea un hormigón pobre, se compra en planta, ¿eh? Porque pues, digamos, es mucho más práctico, en menos tiempo se ejecuta. Y si queremos darle justamente un contrapiso que ya termina siendo una especie de eh, pavimento exterior y qué sé yo, y no va a recibir ninguna baldosa ni nada, bueno, como que hay que pensar ya en un llaneado, darle alguna terminación, curarlos, ¿eh? Generalmente ver cómo se va a tratar esas juntas, si van a ser cerradas, si van a estar hechas antes, si son de construcción, si son de contracción, si son de dilatación. Bueno, esa es una parte que se parece bastante también a lo que sería lo que verán luego en vías o han visto en algún lado. Pero piensen en esto, digamos, clasificar un poco el contrapiso por su ubicación, por su espesor, por la calidad del hormigón. ¿Por qué? Porque yo podría tener contrapisos también a nivel de losa, sobre la losa. ¿Para qué? Como vimos en el edificio que fuimos a visitar. La idea era aislar acústicamente. Entonces, son alivianados, no tienen un gran espesor, o el necesario para poder asegurar alguna aislación acústica, pero no tienen ninguna función estructural y solamente sirven para poder recibir la carpeta que nos asegure la nivelación, ¿eh? En este caso, cuando yo les comenté que había recibido, hecho un contrapiso digamos, con espuma, digamos, con un espumigio que permitía utilizar menos cantidad de materiales gruesos, lo hacía más alivianado, pesaba 1.200 kilos por metro cúbico, contra los 2.400 que sigue pesando un contrapiso, aunque sea de hormigón pobre, ¿no? Entonces, ese era un poco lo que yo buscaba. Particularmente esa tarea, la gente que lo hace lo deja ya a nivel de carpeta. Entonces toman esa diferencia que necesitamos, además de hacerlo nivelado, buscamos la aislación acústica que buscamos, obtenemos la aislación acústica que estamos buscando y damos terminación para recibir el piso que se definió, ¿eh? Bueno, ese es otro contrapiso, digamos, que no está sobre terreno natural, tiene otra condición y se busca otra funcionalidad. Y la tercera sería pensar en una cubierta, en una losa plana, y que sería un contrapiso dependiente, ¿eh? Forma parte de lo que sería la cubierta, ¿eh? A veces confundimos lo que es una losa en planta alta, en la última planta, digamos, en la cubierta, sea transitable o no, esa losa va a necesitar un paquete
paquete que forma parte básicamente de las aislaciones, ya no tanto acústicas, sino térmicas, hidrófugas e hidráulicas. Eso ya lo vamos a ver después en otros prácticos, pero ese elemento que forma parte de la cubierta, bueno, en algún punto, además de lo que sería la radiación térmica o hidrófuga, muchas veces utilizamos contrapisos dependientes alivianados con puzzolana o con algún elemento que podría ser poliestireno expandido, lo que fuera, que ayudan incluso, además de utilizar agregados gruesos, que son más livianos y que ayudan también en la respuesta térmica a lo que pasa en el exterior y lo que pasa en el interior. Siempre, digamos, las posibilidades de condensación que pueda tener una vivienda, ya sea por muros o por cubierta, tiene que ver con siempre nos está tocando el tema de la aislación térmica. Entonces, cuando mejoramos las condiciones de aislación térmica, es posible y casi seguro que no condense. Entonces, sabiendo armar ese paquete, ya sea vertical o horizontal o en pendiente, para lograr esa aislación. Pero bien, ese contrapiso, ¿qué diferencia tiene? Tiene diferencias porque en algún punto el tratamiento que tenemos que darle es, cuando ustedes pensaron ya o estuvieron viendo con Mónica en Pluvial la parte de una azotea, una terraza accesible o inaccesible, había un elemento importante que es el embudo, ese que desagota el pluvial, que necesita tener por lo menos 5 centímetros de altura. Entonces, para que ese elemento pueda colocarse, necesita también tener alguna base de asiento, con lo cual, donde va el embudo, es posible que ya tengamos unos 5 centímetros de contrapiso. Si además nosotros, por una cuestión de accesibilidad o no, tiene una pendiente mínima del 1, el 2%, algunos hasta le han puesto el 4%, fíjense que por ahí en 6 metros, no sé, el 2%, y arrancamos ya con 5, y en la otra punta va a sumar bastante, ¿no? Casi unos 18 o 20 centímetros. Y eso es peso. Entonces, de ahí es que muchas veces el diseño de nuestra azotea tenga que ver con, digamos, con las pendientes. ¿Por qué dividimos aguas, ¿no? ¿Por qué en vez de una sola pendiente de 6 metros no hacemos 3 y 3 y de algún lado tenemos 2 pluviales? Entonces, bueno, básicamente va a ser más fácil de caminar, si es accesible, pero también es más fácil de pensar en su carga de ese contrapiso dependiente. Es más, muchas veces utilizamos, como la única función que tiene es, digamos, darle nivel para desagotar y tal vez mejorar alguna condición térmica, se colocan en las partes más altas de ese contrapiso dependiente ladrillos huecos, pedazos de ladrillos huecos, como que forman parte de esa cámara que vamos a construir para luego recibir después una carpeta y la membrana o la pintura digamos, elástica o tal vez un piso, lo que fuera. Pero digamos, yo me refiero a estas 3 grandes no sé, grupos, clasificación que podemos tener en un contrapiso. Contrapisos de acuerdo a dónde están ubicados, de acuerdo a su dosificación, de acuerdo a su espesor. Generalmente, constructivamente no tienen nada de complicado, solamente colocar algunas reglas, dejar amuradas algunas reglas como para poder tener niveles o hacer fajas. Algunos hacen fajas. Siempre hablando de contrapisos en esto que estamos viendo nosotros, que es digamos, una vivienda que no hay un pavimento. Si ya ese contrapiso se transforma en una playa de estacionamiento, bueno, además de espesores, además de
de diseño de juntas, además de curados y terminaciones, bueno, digamos, tienen otra funcionalidad, ¿no? Por ahí es como para no confundirse, ¿no? Entonces, eh, bueno, me fui con mucho, hablé demasiado del contrapiso, pero bueno, sirvió como para que lo tuvieran en cuenta, ¿no? Después ya lo vamos a ir viendo a medida que, bueno, de cualquier manera ustedes cuando vayan planteando ese corte típico, bueno, el contrapiso exterior va a ser diferente del contrapiso interior, el contrapiso que puede tener la losa puede estar o no, en este caso es una vivienda unifamiliar, con lo cual no pareciera que hiciera falta, pero si ese contrapiso es una losa que continúa hacia un balcón, mejor dicho, si este entrepiso es una losa que va hacia un balcón o hacia una terraza, ¿cómo hago? ¿Qué niveles voy a tener? No puedo tener, digamos, necesito desagotar ese balcón o esa terraza. Seguramente para poder desagotarlo tiene que tener alguna pendiente. Si tiene alguna pendiente y tiene un embudo, voy a necesitar digamos, algún contrapiso para que el agua escurra. Bueno, entonces el nivel se me va a levantar en algún lugar. Bueno, ese nivel tiene que estar más por debajo del nivel de piso terminado interior de la primera planta. Bueno, entonces capaz que tenga que hacer, además de una carpeta interior, tengo que hacer un contrapiso para, no por una cuestión acústica, sino por una cuestión de niveles, para resolver un tema si no bajé la losa del balcón, si no bajé la losa de la terraza. Y luego, bueno, ahí tenemos el contrapiso en planta, en la cubierta, que forma parte de otra cosa, que es resolver un tema, puede ser térmico, pero básicamente resolver de escurrir el agua lo más rápido posible. ¿Se entendió? Empiezo a hablar y no termino. Sí, profe, sí se entendió. ¿Bien? Bien. Bueno, volviendo al tema de estructuras. Después, bueno, si arranco con capa aisladora y mampostería de fundación, vamos a estar otro rato, pero no importa. Es como para entrar en tema. Bueno, vieron que yo les estaba comentando que nuestra forma de construir es como que generalmente identificamos nuestras estructuras con el hormigón armado. Y no está mal eso, porque diría que el 90% o más de las construcciones que nosotros conocemos tradicionales tienen esta resolución. Es más, tal vez si elegimos una estructura, digamos, con mampostería portante y después igual encadenamos a distintos niveles, es decir, construimos, digamos, una estructura de encadenado, digamos, columnas y vigas que forman parte de ese tejido. Así que, elegido o no una construcción de estructura independiente o de mampostería portante, es como que no nos escapamos del hormigón. Si ustedes por ahí, bueno, buscan algún edificio más antiguo, donde todavía el hormigón no tenía tanta preponderancia, es como que había estructuras híbridas, digamos, eran estructuras metálicas recubiertas con mampostería, ¿eh? Eso hacía que, o respondía, digamos, a una época y funcionó muchísimo tiempo. La mampostería, el ladrillo era un poco la BD de todo esto, y para una cuestión de estructural necesitaba tener, digamos, y espesores, ¿no? Alguna estructura de hierro que estaba recubierta y uno no la veía. Básicamente, bueno, nosotros en nuestra zona, no sé si hay muchas, bueno, en la Casa Peuser, en Cipolletti, tal vez, no sé, la Casa de Gobierno de Neuquén, o no conozco muchas otras, bueno, sí, lo que era la Torre de Alero, bueno, por decir algo, pero es como que el hormigón es como que arranca hace 100 años, un poquito menos, y es como que se impuso de alguna manera en todos lados, pero cuando arrancó era como que todavía
Las estaciones de ferrocarril, ahí tenemos un dato, generalmente tienen ese tipo de, bueno, y edificios acá en Buenos Aires, en otro lugar en la Argentina, hay muchos, en ciudades mucho más antiguas, en Córdoba, en La Plata, bueno, pero bueno, en nuestra zona es como que no hay tantas construcciones híbridas así. Entonces se impuso el hormigón. Bueno, ¿qué datos tenemos? Digamos que el hormigón se adapta a la forma que querramos, es monolítico y casi que es incombustible. Después hay un tema que tiene que ver con algunos desarrollos de patologías con respecto al tema de cómo afecta la combustión, ¿no? Es relativamente bajo costo y diríamos que también tiene un poco bajo mantenimiento. Si consideramos todo lo que hablamos y y después desarrollamos en patología. Pero bueno, supongamos que en comparativamente es así. A veces lo que va en contra, como dije, el tema su peso propio y los tiempos, porque, bueno, eso de los tiempos tal vez hoy es como que con algunos acelerantes de fragüe, que no tengan cloruros, bueno, es como que mejora todo esto, y si hay una buena planificación, pero bueno, es como que eh, tenemos en la cabeza algunas fechas, algunos tiempos nosotros, ¿no? Como que no podemos desapuntalar, desencofrar. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Cuáles? Bien. Pero, pero bueno, también tenemos algunos elementos que nos permiten ir evaluando, como vieron, tomar probetas, después les voy a mostrar alguna ficha, y podemos hacer probetas a 7, a 14 días y a 28, es como que vamos viendo qué va pasando, ¿eh? También a la semana podemos desencofrar algunos laterales de algunas vigas, incluso sin dejar de apuntalar. Podemos ir sacando algunos puntales intermedios en una losa, incluso algunos laterales de columna pueden ser antes que esa fecha. Pero es como que una estructura se pone en carga a los 28 días. Generalmente a los 7 días tenemos el 60%, el 70% de la respuesta. Así que es como que es como para tenerlo en cuenta. Pero bueno, los 28 días como que nos da ese dato. Para ejecutar una estructura de hormigón armado tenemos 5 tareas, ¿no? Que es ejecución de encofrados, ejecución de armaduras, colocación en el molde, elaboración, colocación y compactación del hormigón, curado del hormigón, ese es el encofrado de la estructura. Bien, esa está clara. Ejecución de encofrados, ejecución de armaduras y desencofrado de estructura sería un poco lo que tendríamos que llevar claro de esta charla. Pero bueno, es como que la elaboración, colocación, compactación de hormigón y el curado de hormigón, es como que nosotros no podemos desligarnos de esa tarea en obra, ¿eh? Es como que lo aprendimos ahora, lo estamos repasando un poquito ahora, pero forma parte de la ejecución de la obra. Generalmente, utilizamos madera como encofrado. En nuestra zona utilizamos el álamo, como tablas de álamo, por ahí también puntales de álamo, tirantes de álamo, ¿eh? Y en otra zona utilizan el eucalipto, ¿eh? Así que por ahí es como que particularmente en nuestra zona utilizamos álamo y su largo de las tablas y de la forma de producirse son casi 2,20 m, 2,40 m. ¿Por qué? Porque es la medida que tienen los rollizos. Acá en la zona del valle, cuando cortan álamos en particular, es el ancho que tiene el camión, para poder trasladarlo. Por eso, cuando se perfilan las tablas, cuando se cortan, no digo que se cepillan, pero se cantean, digamos, las tablas son de 1 pulgada, que son 2,5 centímetros, por 4, 5, 6 de ancho. Generalmente usamos 6 pulgadas de ancho. 1 por 6 por
los 2,20 m, 2,40 m que tenga la tabla del aserradero. Y utilizamos tirantes para apuntalar de 3x3, también usamos de 2x3, ¿eh? Por ahí utilizamos bastante 2x3, pero generalmente esa es un poco la utilización. Bueno, puntales, bueno, y encofrados también pueden ser metálicos, ¿eh? Entonces, como que de acuerdo a la repetición que tengamos en cuanto a las plantas, a las escuadrillas de las vigas o lo que es las columnas, es como que también podemos utilizar encofrados metálicos. Y puntales metálicos telescópicos, que eso es bastante más, está mucho más en uso que la madera. Primero, ¿por qué? Porque la madera dejó de ser tan barata. Segundo, es como que es una pérdida, es un costo hundido que tiene la obra, es un consumible. Tienen que definir, porque podrán utilizarlo una vez, 2 veces, a la tercera vez ya casi que no funciona la madera como encofrado, porque se va astillando, porque se va perdiendo, porque se va recortando de distinta medida. Entonces, es como que en el medio de estas dos cosas, del encofrado de madera y el encofrado metálico, aparece la utilización de fenólicos, ¿eh? Que también los habrán visto, que son planchas de 1,22 por 2,44 por 18 milímetros de espesor. Que hay distintas calidades, ya sea obra o carpintería. No son baratos, hoy creo que está a 5 o 6 mil pesos una plancha, pero bueno, es como que asegura y nos permite tener una continuidad, es más rápido, ocupa menos lugar, pero bueno, es como que y también a veces tenemos puntales telescópicos metálicos con encofrados hechos con fenólicos, pero esa es un poco la manera de utilizar. ¿Con qué lo hacemos? ¿Con qué hacemos el encofrado? En nuestra zona tampoco es muy común alquilar encofrados metálicos. Edificios sí. Si ustedes verifican, así como se alquilan, no en la zona, creo que en la zona no sé si hay alguien que provea encofrados metálicos, pero en estructuras, edificios importantes, repetitivos y qué sé yo, es como que en el encofrado metálico no solo se busca por una cuestión de terminación del hormigón, porque uno podría utilizar encofrados metálicos cuando quiere tener hormigón visto, sino porque, digamos, las planchadas son más grandes, la forma de los nudos para cerrar, digamos, algunos apuntalamientos también es bastante más segura, y es como que si yo tuviera un edificio de muchas plantas, de muchos metros cuadrados, iría por encofrados metálicos, iría por el lado de puntales telescópicos. Tal vez en una casita, en un dúplex, es como que vamos a la tabla, o a lo sumo a los fenólicos, y van a encontrar puntales de álamo directamente, pero no, ni tirantes de 3x3, sino que cortados de los 1,40 m, 2,60 m, el rollizo, que no es tan rollizo, pero sí que tiene un diámetro de 10 centímetros aproximadamente. Se usó y se usa en nuestra zona, ya no es tan barato, ¿eh? Ya no es tan barato. Pero bueno, un dato que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el oficial que construye, que hace el molde para recibir el hormigón, es un oficial carpintero. El tipo sabe perfectamente, lee una planilla de doblado de hierro, porque ese va a ser tal vez tiene esa especialidad. Vieron que hay oficiales albañiles, oficiales carpinteros, oficiales armadores. Y tal vez los que son dedicados más al hormigón son estos dos, que saben armar, que saben encofrar, que saben cortar una madera, que saben leer un plano de estructura. Entonces, ese es el dato a tener en cuenta, ¿eh? Digamos, si necesitamos, podemos tener encofrados metálicos, pero particularmente la persona que sabe apuntalar, que sabe flechar, que sabe tomar niveles, es el carpintero, ¿eh? Así denominado. Y el armador es el tipo que
que sabe armar, que sabe interpretar, digamos, un plano de armadura, de corte, de doblado, y que generalmente forma parte de esta cuadrilla de obra de, que, que por ahí, si nosotros tenemos definidos obras de arquitectura con estructura independiente de mucho volumen, y bueno, hay una cuadrilla de armadores y de carpinteros y de ayudantes, y que luego no forman parte del plantel para darle más terminación, tal vez no son oficiales que sepan, sí lo saben, pero no tienen el rendimiento adecuado para levantar mampostería, colocar una abertura, hacer un piso, qué sé yo, bueno, un revoque, ¿no? Entonces, es como que es posible que esa especialidad también tenga movilidad, ¿no? Es decir, que no lo lleve a otras obras, ¿eh? Esto de tener los moldes, acá dice dejar puertas de limpieza al pie de los moldes de columnas, tabiques y vigas de gran altura, porque generalmente uno va armando y la obra se va ensuciando, la obra va llevando acerrín, pedacitos de alambre, plásticos, porquerías, que realmente hay que tener cuidado en cuanto cuando después llenamos, ¿eh? Porque si no todos son elementos que, que funcionan muy mal para la calidad del hormigón, ¿eh? Es decir, muchas veces se pierde alguna pinza, alguna tenaza, qué sé yo, pero incluso cuando tiene gran altura el encofrado, esto de dejar una pequeña puerta es porque, digamos, en la altura, una columna que tiene, qué sé yo, 3 metros de altura, gran diámetro o de gran escuadría. Bueno, tirar hormigón desde arriba es posible que se segregue. Segregue significa que la piedra cae por un lado, la lechada por el otro, y después, aunque vibremos, nos aparecen esos nidos de abeja. Entonces, para que eso no ocurra, es mejor llenar de una altura menor, se dejan unas pequeñas ventanitas, y desde ahí se llena con la manga, o generalmente con manga, el hormigón elaborado. Ahora, también es normal utilizar algún imán para todos estos pedacitos de alambre que quedan por todos lados, también pasar y recorrer toda la estructura de encofrados para poder retirarlos. Ni hablar también de la calidad de esos encofrados cuando se pintan, ¿no? Con desencofrantes, de moldantes. Antes se usaba una mezcla de gasoil con aceite quemado, ¿eh? Por ahí las van a ver en alguna obra cuando vean encofrados que están negros, bueno, justamente utilizaron eso. Si no, se utilizan estos desencofrantes que son, obvio, que son más caros, pero bueno, tienen otra posibilidad, nos dan otra posibilidad en cuanto al reuso de los encofrados que ya cortamos, de las maderas que ya utilizamos. Bueno, los moldes tienen que estar aplomados, nivelados y firmes en monte de la cola, eso ni hablar. Y cuando el oficial o alguien les pregunta qué es un chanfle, no es un tiro de tiro libre de Messi, ¿no? Que le pega con chanfle, no, es otra cosa. El chanfle es un listoncito que se corta a 90 grados, ¿eh? O sea que se corta a 45 grados, y lo vamos a ver de ahí en obra, que permite que digamos que no tenga las vigas ni las columnas ángulos a 90 grados, porque en definitiva esos puntos son, cual desencofrar, lugares que son débiles, ¿no? Entonces se les coloca, digamos, ese elemento justamente en las escuadras a 90 grados, ese chanfle, ¿eh? Para que al desencofrar y se desmoldar, no se rasgue, rompe el hormigón, ni tampoco se rompan las tablas, ¿no? Cuando los puntales están sometidos a compresión, sin ninguna duda, se arriostran, acá se dice Cruz de San Andrés, es decir, significa que uno se va tomando con otro, ¿eh? Con tablas, en realidad se los flecha, así también se les dice, ¿eh? Para que no se muevan, ¿eh? Para que tengan, digamos, porque por ahí el puntal verticalmente no se va a mover, lo vamos a poner con cuñas sobre
digamos, sobre el piso, obviamente, pero después se puede mover para un lado o para el otro, entonces se colocan estas tablas para, si fueran metálicos, alambres y tablas también para atarlos para que no se muevan para ningún lado. Generalmente los apoyos de los puntales es sobre una tabla, ¿eh? Pero además se colocan dos cuñas que aseguran que no se muevan al piso, ¿no? Están en una losa cada 70 centímetros, si es una losa maciza. Una losa de viguetas puede ser de 1,20, 1,40 centímetros, ¿no? Una esquemita que se ve acá lo van a ver, son puntales, fíjense la diferencia, este es un encofrado, ¿no? Acá tenemos las tablas que forman parte de lo que sería donde se va a recibir, esto podría ser un fenólico también, donde se va a recibir la losa de hormigón, la forma que tienen para tomar la escuadrilla de las vigas. Hay algunos datos a tener en cuenta, por ejemplo, acá, como la diferencia entre un puntal de viga con un puntal de columna. Un puntal de viga con un puntal de losa. Si se fijan, digamos, acá hay unos tirantes que van, o tirantillos en esta dirección, perpendicular a las tablas que están acá, pero bajo él hay otros tirantes que van en la otra dirección, paralela a las tablas. Eso se llama solera. Este es el puntal, o cabezal, o puntal telescópico, o el que fuera. Esto abajo, estas cuñas con una tabla abajo para asegurar que esto quede vertical. ¿Se entiende el desarrollo de un puntal de losa? Las tablas en esta dirección, acá que vienen de cabeza, el tirante de 3x3, que va en dirección perpendicular, el otro tirante que es solera, que va, este puede ser de 2x3, este tirante, otro experto también, y el puntal. La tablita de unión, que se llama una oreja, ahí dice, y estas cuñas que van sobre el contrapiso, ajustadas con una tabla acá, y bueno, colocamos estas dos cuñas y nos aseguran que esto no se va a mover ni a palos. ¿Se entendió el desarrollo de un tirante de un puntal de losa? A diferencia de un puntal digamos, cómo sería el encofrado de una viga, ahí se ven los chanfles. ¿Ven estos cositos que se ven acá? A ver si puedo agrandar un poquito. Esto que ven acá, que está con mi cursor, es el chanfle. Son estos tirantitos a 45 grados que se cortaron. Entonces, estas son las tablas de 1x6 o lo que fuera. Esto se llama costanera, de un lado y del otro. Hay un contrafondo que va por fuera. Generalmente nosotros hacemos, ahora lo vamos a ver en alguna foto, fondo primero. Se hace el fondo y después se arma. Lo empecé a explicar al revés, ¿no? Pero digamos, lo que primero hacemos son, ¿qué datos necesitamos? El nivel de fondo de viga. ¿Se acuerdan que se los mencioné? El nivel de fondo de viga es el nivel que estoy marcando con mi cursor. Es el dato que el carpintero sabe perfectamente y que va a tener en cuenta para ver hasta dónde llenan las columnas. Este nivel de fondo de viga, porque acá va a llegar una columna. Entonces, no voy a ir con el hormigón más arriba en la columna, yo tengo que picarlo. Entonces, este dato es fundamental, porque ese nivel, generalmente los muchachos dicen, bueno, la losa tiene 15, la viga tiene 40, acá estoy, eso tengo que llegar con la columna. Los oficiales carpinteros saben perfectamente, y armadores, hasta dónde vamos a encofrar las columnas. Pero fíjense cómo se arma este fondo de viga, con este encofrado, con este puntal, con este tirante que va en forma perpendicular, y esta cruz que se forma acá para asegurarnos
que esto no se mueva para un lado o para el otro. Armamos este fondo, luego colocamos las tablas, que son estas que forman parte del encofrado de los laterales de la viga, y estos elementos que son la costanera y el contrapunto, ¿no? A veces se colocan algunos tirantitos así en forma a 45 grados, y se atan con alambre de encofrado, ¿no? Para encofrado del 14, alambre dulce del 14, para que esto tampoco se mueva. Son distintas maneras de hacerlo. ¿Se entendió? Sí, profesor, entendió. Sí, sí. Bien. Las de la columna son un poquito diferentes, ¿eh? Ahora después vamos a ver algunas fotos para entenderlo, pero fíjense que el de las columnas tienen este elemento. ¿Vieron cuando nosotros salimos de las fundaciones, pasamos con la armadura hacia arriba? Eso se llama armadura en espera. ¿Cuánto es la longitud que cortamos los hierros? Porque por ahí no usamos no colocamos todo el hierro de las columnas desde abajo hasta arriba, ¿no? Colocamos los hierros en espera. ¿Cuánto es ¿se acuerdan más o menos cuánto tiene un hierro en espera? ¿Cuánto tendría que ser esa longitud para que se adhiera uno hierro con el otro? Era mínimo. Depende, sí. 30 según el reglamento, pero depende del diámetro, ¿no? No, al revés. A ver, dale. A ver, no escuché, pero ¿cuánto es? Depende del diámetro, bien, sí. ¿Cuántos diámetros sería? Por ahí va. No recuerdo eso. 60 diámetros. 60 diámetros es un de número que va a andar bien. 30. ¿Eh? O sea que tienen un hierro del 12, multiplican por 60, y bueno, esa es la longitud de anclaje que van a tener que tener. 80 centímetros, más o menos. 1 metro con las estructuras más importantes. Pero no menos que eso, ¿eh? Cuando hacen la pata de la columna, cuando hacen cruces de hierros de viga, estructuralmente, eso es lo que... La armadura en espera tendría que estar, porque de acá para abajo está hormigonado. Así que de ahí para arriba es lo que vamos a colocar la otra armadura, que es esta que estoy mostrando acá. Que si se fijan en la figura 3, primero, bueno, estas tablitas que ven acá ustedes son necesarias para poder apoyar el encofrado de la columna, si no se les va a abrir. Entonces, estas columnas tienen A más B más 2C, dice ahí, pero bueno, está bien. Digamos, tiene que ver porque va a entrar el encofrado y además el espesor de recubrimiento. Por eso tiene que ser más grande este cuadro que queda acá armado para poder recibir la armadura vertical, que va a estar empotrada y metida ahí adentro. Acá se ve la abertura de limpieza que yo les decía, pero bueno, y de llenado también. Pero las tablas de 1×6 tienen, digamos, 1 pulgada de espesor, y cada tanto ponemos estas presillas de unión. Después vamos a ver las fotos y se van a entender perfecto. Pero antes de colocar las tablas, los tableros vamos a colocar la armadura. Estribos, armadura longitudinal, no es una pavada. Pues vamos armando el encofrado. Pero de acuerdo a la altura que tiene la columna, pero también a su escuadría, es como cada tanto armamos estas estructuritas que ven acá. Es estos tirantes de 3×3, ¿ven? Que arman, digamos, un lateral y el otro, y que se van cruzando y se van clavando. Finalmente, utilizamos tablas de 1×6, estas presillas de unión que son directamente tablas de 1×2, directamente tirantitos de 1×2, pero lo más importante es estas estructuras que se forman, ¿ven? Acá habla de traviesa de fijación, presilla, que es la que teníamos acá abajo, pero bueno, eso es lo que uno tiene que prestar atención. ¿Por qué? Porque cuando llenamos esta columna, tiene 4 metros de alto, tiene 60×60, bueno, la presión que tenemos acá abajo es bastante importante. Entonces, la distancia entre estos sargentos que se forman acá con la traviesa de fijación, bueno, tiene que ser menor a medida que la escuadría de la columna sea mayor.
Generalmente también colocamos estos puntales o tirantes a 45, no a 45, sino a la altura que sea necesaria, o la cantidad que sea necesaria, dejando algunos insertos en la losa para poder recibir este puntal ahí a 60, 45, lo que fuera. Eso se llama avión. Hay algunos nombres que en la obra, digamos, es como que, ingeniero, hacemos el avión, ¿cómo hacemos el avión? Dejamos estos insertos, son importantes dejarlos en la estructura del contrapiso o de la losa para poder apuntalar. Entonces, esa es la forma de resolver. Esto se llama tapa y costado. La tapa va, fíjense cómo va visto desde arriba. El chanfle que queda a 45 acá, ese pedacito que se ve acá. El encofrado, primero se hacen las tapas y después se coloca los costados. Y después se hace esta estructura, este sargento con las traviesas de fijación, que son tirantes de 3x3. Después ahora lo vamos a ver en una foto y se va a entender más. Pero se entiende más o menos la madera, cómo se utiliza, por qué, cómo es la manera de colocarlo, presillas de unión, esta presillita de unión es la que tenemos acá, los tableros, tapa y costado. Esto podría ser fenólico, o encofrados metálicos, pero supongamos que son fenólicos, no hace falta clavar tantas maderitas. Se corta, se pierde. Hay un dato importante, esto es el separador. Los separadores son plásticos. De acuerdo al diámetro que tenga el hierro del estribo, uno compra, después lo vamos a ver en la foto, así como vimos las de las fundaciones, cómo sería un encofrado, un separador plástico. ¿Se entendió? Los 3 tipos de encofrado. ¿Qué otro importante? Los niveles. Niveles de piso terminado, niveles de estructuras de hormigón, la escuadría de las vigas, la escuadría de las dos, de las columnas, el nivel de fondo de viga. No hicimos un plano de replanteo de estructura, pero el plano de replanteo de estructura tendría que incluir, además de las escuadrías, digamos, y la ubicación de vigas y columnas, en los niveles de fondo de viga. Eso nos ordena muchísimo la obra. En algún punto, en otros lugares, también es como que pareciera, o antes se hacía, ¿no? Donde no había tanta incidencia de sismo o de cálculo relacionado con vientos y es como que uno podía permitirse que a medida que uno iba subiendo en su estructura, las escuadrillas de las columnas y las alturas de vigas iban a ser menores. O sea, básicamente porque tenían menos carga, porque de alguna manera, más por el lado de las columnas. Entonces uno tenía que elegir cuál era el lateral de la columna que se iba a ir achicando. Eso ya se dejó de funcionar hace muchísimo tiempo. ¿Se entiende lo que quiso decir? Es decir, a medida que vamos arriba tenemos menos carga, con lo cual tenemos menos carga, necesitamos una columna de 60%, capaz que con una de 20x20 lo resolvemos para bajar la estructura de una losa, una viga, donde fuera. Bueno, eso, ¿dónde dejamos? ¿Cuál lateral se achica? Es un dato que en los planos de estructura antes se mencionaba. A ver acá, ¿qué me pasó? Bueno, esto ya lo dije, hablé de la madera, ahora hablé de fenólico, hablé de las pinturas y algunas texturas que uno busca cuando tenemos hormigón visto, ¿no? El hormigón visto necesita cuidados especiales, así que eso es otra película, ¿no? Ojo, igual uno tiene, digamos, los cuidados necesarios para que el hormigón quede a plomo, a ver, pensamos en la calidad del hormigón, pensamos en la dosificación, a qué hora llega, los ensayos del cono de Abrams, las probetas, el vibrado y el curado. Pero bueno, de acuerdo a cuánto uno quiere, algún diseño, digamos, en cuanto al hormigón visto y alguna terminación o algún color, bueno, utiliza otros parámetros para resolverlo. Pero básicamente, si uno hace hormigón, el punto sería que si uno quiere dejarlo visto, incluso muchas veces se dejan estructuras a la vista que da la sensación de esa madera, del corte de la madera, y no queda mal.
tiene, digamos, la desventaja que al no tener ningún recubrimiento posterior, luego puede ser atacado por distintas reacciones, qué sé yo, alcalí agregado, carbonatación, agentes externos como podría ser qué sé yo, contaminación. Entonces el hormigón va perdiendo algunas cualidades y termina siendo afuera del hormigón visto, obvio que no está bueno, que quede, digamos, con manchas o lo que fuera. Bueno, hay situaciones que después con el tiempo lo degradan. Bueno, a ver, algunas condiciones ahí. Usar cemento para que nos quede el hormigón, digamos, de la mejor manera sería usar cemento de la misma marca, mantener perfectamente ubicada la armadura dentro del molde mediante separadores como los que vimos en el montaje de la columna. El recubrimiento es fundamental. Yo diría que si uno pudiera pensar en calidad de hormigón, y bueno, primero, dosificación. eh, y curado, ¿no? Pero bueno, si yo no dejo no tengo en cuenta bien, digamos, los recubrimientos, si no soy cuidadoso con eso, si no vibro como corresponde, si yo hormigono de una altura que no es la adecuada, bueno, se produce, digamos, eh, situaciones que no solamente a la vista, sino terminan siendo agresivas para el hormigón, para la posible corrosión que pueda tener la armadura. Entonces, bueno, hablamos de eso en cuanto a eh, recubrimientos. Después en algún momento vamos a echar un poco más con respecto a eso, pero tiene que ver un poco con eso, con los recubrimientos, que antes usábamos, digamos, no había muchos elementos, se hacían ravioles, así se llamaba, era una mezcla de cemento y de arena, con unos alambrecitos que se cortaban de 5 por 5 por la altura que sea, y se separaba en la estructura de las losas, incluso de las vigas, con esos pedacitos de hormigón, de concreto, ¿eh? Que tenían forma de raviol, 5 por 5 por 2,5 de alto, y tenían un alambrecito dulce para poder asegurar ese recubrimiento. Algunos colocan ladrillos, eso no está muy bien, pedazos de ladrillo hueco, eso no está. Cualquier elemento que no sea el adecuado es una debilidad. Tenemos que usar encofrados que sean lisos, fenólicos, ubicando ataduras con alambre y fijándolos cuando es necesario mediante varillas rocadas. Esto que les decía acá, que por ahí nosotros acá van a ver ustedes la utilización de alambres que pasan, bueno, es porque no van a ser hormigón visto. Si fuera hormigón visto, van a ver que se utilizan varillas rocadas, que aseguran justamente la estabilidad de estos encofrados, y van a ver que quedan huequitos en el hormigón, bueno, es porque ya hay una metodología de hacerlo así. Después se sellan esos agujeritos donde iban las varillas rocadas. Creo que también les dije con respecto al tema del hormigón, que el del alambre se utiliza para atar los encofrados, utilizamos a veces alambrón, que es alambre número 8, qué sé yo, a veces casi como si fuera un hierro del 4,2. Bueno, el hierro del 4,2 casi no se ven más, ¿no? Ah, ahí lo dice, mira. Hoy no existe más el hierro del 4,2. Pero se utilizan también alambre del 11, del 12, del 14, ese es el más común, y para atar la armadura, el 17. Ustedes generalmente van a utilizar alambrón, alambre del 14 y alambre del 17. Cuanto más alto es el número de la numeración del calibre, es más finito, alambre dulce. Eh, Generalmente, bueno, lo ideal es que no se dosifique por volumen, sino que sea por peso, y en algún punto cuando se hace por volumen, en la obra se utilizan canastos, capaz que alguna vez vieron, que son más grandes que los baldes, son como un balde de doble asa, que tienen 8 litros, entonces es como que eso a nosotros es lo que utilizamos para, para llenar una hormigonera, un trompito o lo que fuera. ¿Eh? Pero
Se trata de que no se haga pala, ¿eh? Porque no, contar que antes se hacía, ¿no? Es decir, en volumen, una dosificación en volumen, mejor sean los baldes, digamos los canastos, y no los baldes, y luego, bueno, tener en cuenta que no vamos a utilizar a pala como me llenaron a mí el contrapiso de las losas ahí en la obra. Ahí terminó mi relación con el contratista. Para el transporte del hormigón en obra se realiza con carretillas, tal vez podemos usar bombas, obviamente, ¿no? Cuando viene el hormigón elaborado. Hay que colocar tablones de circulación, porque digamos las carretillas, una carretilla pesa bastante, o sea, si pensemos en una losa, entonces hay lugares donde van a llegar el hormigón y donde tenemos que transportarlo horizontalmente. ¿Eh? Eh, y más o menos viene por ahí la mano. Después ahora cuando vemos una foto lo vamos a charlar un poquitito más, pero tiene que ver con eso, ¿eh? Con cómo se hace un hormigón in situ. ¿Se acuerdan que les comenté el tema del hormigón, del oficial armador, que conoce y entiende de la planilla de doblado de hierro? Generalmente antes en obra o se utilizan, digamos, cizallas o tijeras o sierras, ¿eh? O ahora incluso con amoladoras y discos de corte se corta la armadura de acuerdo a la necesidad para poder armar los hierros, longitudinales, transversales, los estribos, siempre entendiendo de cómo es la, la planilla de doblado de hierros y a qué elemento corresponde. Y particularmente, ustedes van a ver en obras más chicas, esta foto que es bastante mala, pero bueno, creo que después les voy a mostrar otra, es una planchuela acá que tiene, digamos, unos hierros de distintos diámetros ubicados en distintas posiciones, verticales, otra plancherita horizontal, donde con una grinfa, que es esta herramienta, la gente corta el hierro, lo apoya acá, le hace, digamos, le hace palanca y puede doblarlo en la medida que haga falta. En el caso de hierro, esto está el hierro del 12, hierro del 16 ya necesitamos otro tipo de elemento para poder doblarlo, ¿eh? Pero la grinfa es una herramienta que utiliza en el banco de armador, que utiliza el oficial armador. En el caso de hierro del 16 necesitamos, además de que son, digamos, el ángulo, el radio de curvatura que puede tener una barra de esta también es bastante delicado para no producir, digamos, en el estiramiento, digamos, es como que podemos producir alguna debilidad, ¿eh? Así es, son ADN los hierros que hoy se comercializan, ¿no? Entonces, para ello, bueno, el diámetro es 16, se coloca un caño, se envaina con un caño, bueno, acá dice como que con un mayor brazo de palanca podemos llegar a doblar, o hay máquinas que son dobladores de hierro, ¿eh? Que en el caso del tipo de obra, la cantidad de hierro que tengamos que doblar, se colocan, se utilizan, forman parte del equipamiento. Acá hay un esquemita de los encofrados, ¿eh? Metálicos y los puntales metálicos, que ya los vimos en la obra, pero vamos a ver mejor alguna foto, pero era como para cerrar un poquito esta charla, el encofrado metálico y los puntales telescópicos. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Bien. Sí, profe. Bien. Entonces, en resumidas cuentas, cuando hablamos de estructura de hormigón, para nosotros es importante conocer el plano, un plano donde vamos a tener detallado cuáles van a ser las escuadras de las columnas, de las vigas, cómo van a estar armadas las losas, cómo van a estar armadas cada uno de los elementos estructurales, incluso la escalera. Para ello decidimos tener un plantel que además del día del llenado tiene que tener algunas condiciones de cantidad de gente, qué sé yo, pero digamos,
Mientras tanto, tenemos un lugar donde armamos hierro, donde cortamos, donde doblamos, donde atamos. Vamos armando hierro. Por otro lado, tenemos un lugar donde vamos armando encofrados. Una vez que tengamos esos dos elementos, tenemos que llevarlos a colocar en la obra. Para ello, niveles de piso terminado, niveles 0,0, nivel de fondo de viga. ¿Para qué? Para poder, en esta secuencia que tenemos nosotros, a partir de lo que son las fundaciones, cuando una de estas armaduras en espera, recibir las armaduras de las columnas, que es lo que primero vamos a hacer. Con ese cuadro o cuadrado que nos va a permitir ese tronco de columna. Vieron que hablamos de un tronco de columna, a veces la base tiene la dimensión de la base, hace que hasta arrancar la columna a nivel de piso terminado, tengamos troncos de columnas que tal vez sean más grandes. Ese tronco de columna más grande nos permite colocar este cuadradito de ese marco de madera que va a permitir recibir los encofrados, ya sean con tablas o con fenólicos, que forman parte de esas frentes y tapas de lo que es la columna, ¿no? Del encofrado de columna. Tener en cuenta, digamos, las separaciones a partir de los separadores, cómo se arman las presillas, qué era digamos, ese encofrado que tiene con tirantes de 3x3, digamos, esos sargentos, generalmente van cada 60 centímetros, pero cuando tenemos estructuras más importantes, de cuadrilla más grande, bueno, los acercamos bastante. Entonces, luego colocamos puntales a 45, a 60 grados, con los aviones, eso que forma parte, ya lo vamos a ver en alguna foto, digamos, con esos hierros que quedan incluidos dentro de la masa del hormigón del contrapiso, de la losa, para poder apuntalar. Y llenamos cuidando de tener algún huequito para la limpieza, para que no nos queden pedacitos de madera, de acerrín o de alambres, y tampoco de una altura muy superior para que nos digregue el hormigón. El hormigón tratamos de que sea elaborado, con las condiciones que pedimos, con los tiempos que sean. Y hasta dónde llevamos la columna, hasta el nivel de fondo de viga. Y luego armamos lo que serían las vigas. Empezamos con los puntales, los fondos de viga, que son, digamos, que nos permiten nivelar, colocar la armadura y luego hacer los laterales. Colocamos las presillas, ¿te acuerdan que teníamos algunos elementos ahí que forman parte de esa cruz de San Andrés para que no se nos muevan? Incluso algunos elementos para que no se nos muevan los encofrados y se mantengan. Podemos atarlos y también no vamos a hacer hormigón visto. Hay algunas diferencias entre un puntal y un encofrado de viga con un encofrado de losa, si hablamos de madera. ¿Se acuerdan que tenemos las soleras? Ahí, digamos, tenemos los tirantes por un lado, perpendiculares a la línea de cómo colocamos las tablas, luego van las soleras, y a partir de ahí va el puntal. O sea, hay una tablita que nos nivela, digamos, la solera con el cabezal de puntal, y desde abajo con cuñas vamos a asegurar digamos, que eso esté firme. Particularmente, más consideraciones tenemos, cuanto más calidad de hormigón visto queremos tener, usamos desencofrante, usamos los chanfles en los encofrados, cuidamos, pedimos el hormigón, la hora, todo lo que, cuánto hormigón queremos, cómo lo vibramos, cómo lo curamos, los desencofrantes pintados, los encofrados para poder reutilizar, y más o menos esa es la película. El armador es un dato, hablé del oficial carpintero, el oficial armador, esas cuadrillas que van a trabajar en una etapa de la obra. Cuanto más hormigón tenga la obra, más importantes son estos personajes, más importantes es una cuadrilla que forma parte, porque va adelante, va adelante. La cuadrilla que hormigona generalmente es la que va armando. Vieron que generalmente nosotros vemos estructuras independientes, luego los albañiles van levantando mampostería. Por estos tiempos muertos que tenemos, ¿no? De esos 28 días que tenemos o que podemos adelantar a partir de algún acelerante de fraude. Y luego, ¿qué otra cosa? Bueno, la diferencia entre los puntales encofrados metálicos,
la necesidad de encofrados metálicos y puntales metálicos, los encofrados de madera, y por ahí que tenemos el fenólico como un elemento importante para tener en cuenta. Bien, ¿se entendió más o menos este resumen de estructura? Ahora vamos a ver unas fotos y vamos a cerrar ese tema, creo que bastante más, se va a entender bastante más. Pero les cortamos un ratito para no aburrirlos. ¿O tienen alguna consulta? Los escucho, ¿eh? ¿Estamos? Se me enfrió el té, así que voy a hacerme mate ahora. Sí, Francisco, no te escucho. No, profe, yo iba a decir que no tenía ninguna consulta nomás. Como Bueno, que se muy bien. entendió. Entonces, no sé si Mónica o Laura quieren agregar algo, si no cortamos un ratito. No, todo bien. Bueno, ok, entonces, cortamos 5 minutos y volvemos, ¿les parece? Dale, dale. Bueno. Gracias. ¿Por qué? Porque, bueno, estas eran las más comprometidas. No sabíamos cómo iba a funcionar el encofrado, pseudo encofrado con ladrillones que estaba para el lado del vecino. ¿No? Ahí se ven ya. ¿Qué pasa? Los volúmenes no son muy importantes. Entonces, una columna, digamos, y los viajes, digamos, para que los traiga con bomba y qué sé yo, decidimos llenar todas las columnas de planta baja y entonces asegurarnos, digamos, la misma calidad de hormigón, el mismo día, la bomba. Bueno, por eso fue esta metodología la que se utilizó. Ahí se ven que estos aviones que se apuntalan uno con otro, digamos, tienen menos cantidad de los que estaban ubicados para el lado del vecino, ¿no? Como que estábamos más seguros por este lado. Fíjense la atadura, ¿eh? Acá se ve el doble encofrado, porque justo acá llegaba un fenólico y para continuar es como que había una unión de fenólicos, entonces para ir para arriba aparecían este sargento bastante más, más seguro, con ese 8 que se forma con el alambrón. ¿Eh? ¿Bien? ¿Se ve? Díganme si se ve, chicos, si no. Sí, profe, se ve. Bueno, hay otra foto, muchachos trabajando. Miren lo que nos pasaba acá en el... Ahí, esto es desde el vecino. ¿Se acuerdan que estaba premoldeado? Digamos, como que tuvimos que apuntar desde el vecino. Obviamente que no hubo problema, pero bueno, a veces no queda otra de trabajar desde nuestro lugar, ¿no es cierto? Fíjense cómo se ancló al piso con pedazos de hierro, con otras maderas cruzadas, cómo se asegura en distintos planos, en distintos niveles, que esto no se mueva. Miren la farmacia desde adentro. Tuvimos que armar un tablero por dentro de la farmacia. Este es el estacionamiento que tienen. Entonces, esto es lo que habíamos picado desde el lado nuestro, ¿no? Desde el lado del edificio. Colocamos una tabla para asegurar justamente que los ladrillos ahí no sufrieran. Un tablero tirantes de 3x3